Y ya. Listo. Ahora sí, muy buenos días para todos y bienvenidos a esta segunda web conference del curso Historia del Deporte. Eh, la intención es que aquí podamos aclarar algunas dudas sobre la actividad que estamos realizando y empezar y generar como un abrebocas para la siguiente actividad que nos corresponde dentro del curso. Un saludo muy especial a todos aquellos estudiantes que están aquí, a Víctor, desde Turbo, a Daniel, a Edison, Guillermo, Alexandra, un saludo muy especial para todos y para todos los estudiantes que van a ver la grabación de esta web. Eh, Recuerden que estos espacios sincrónicos son fundamentales para que ustedes puedan, digamos, tener un contacto más directo con nosotros y aclarar todas las dudas e inquietudes que surjan desde el curso, ¿de acuerdo? Mi nombre es Andrea Porras Ramírez, soy la directora de este curso y nos acompaña el tutor del curso igualmente, que es el profe Juan David Acevedo Flores. En este momento voy a compartir mi pantalla y les solicito por favor me confirmen si la pueden visualizar correctamente. Listo. Permítanme un segundito. Listo, ¿me confirman si la están viendo, por favor? Allí por el chat. Listo, gracias. Entonces, bueno, como les decíamos, en este curso de historia la intención es poder analizar un poco como todo ese recorrido histórico que ha hecho el deporte y más allá que saber los cambios y los elementos eh, como diferenciadores de la historia del deporte, la idea es poderlos analizar y entenderlos desde un contexto, eh, desde los diferentes contextos que manejamos. En ese sentido, el día de hoy vamos a tratar específicamente 4 temas. Lo primero es la tarea 3, que es en la que estamos en este momento, que es la modernidad y el movimiento olímpico, una presentación escrita. Y vamos a hablar de cuáles son esos entregables de la tarea 3. Posteriormente vamos a hacer un abrebocas frente a la tarea 4, que es América Latina y Colombia, un escrito reflexivo, y las preguntas como al final y comentarios. No obstante, si tienen preguntas o inquietudes, nos las pueden ir haciendo ahí por el medio del chat para que podamos aclararlas y tengan, digamos, se les facilite el proceso y el desarrollo de esta tarea 3. ¿De acuerdo? En este sentido, acá les traemos una frase que dice que la historia es el mejor maestro con los discípulos distraídos. Y eso es lo que queremos empezar a analizar. Cómo el deporte, digamos, nos vamos a empezar a dar cuenta que el deporte ha tenido unos procesos históricos que de hecho se han repetido a lo largo del pasar de los años y que en efecto la historia es ese proceso y por eso de allí su importancia que nos permite entender qué ha pasado, por qué ha pasado y si eso lo logramos entender, pues en definitiva vamos a poder marcar una diferencia frente a lo que va a ser no solo el deporte, sino la historia en general. Ya hemos analizado un poco la antigüedad, hemos reconocido las principales características de esta época previa a la Edad Media y ahorita vamos a empezar con la modernidad, que es una época que marcó en definitiva la historia del deporte y lo que conocemos hoy en día como el deporte. Bueno, cordial Y que saludo, espero esté muy bien. Este es el encuentro presencial que tenemos planeado para este semestre. Este es nuestro segundo encuentro en el cual vamos a hablar en torno a las diferentes actividades
que tenemos que realizar y que nos sirven pues para mejorar nuestro proceso académico. Primero, si les pido el favor, si alguien me puede confirmar si se escucha bien. Mm, Sí, Juan, sí, te escuchamos. André o alguien me puede, qué pena, confirmar si se escucha el audio. Sí, te escuchamos. Creo que tú no nos estás escuchando, pero sí te escuchamos. Bueno, referente, ya acá me confirman que sí se escucha. Qué pena, yo no le... Dale. Bueno, referente al proceso académico, ya acá me confirman de que sí se escucha bien el audio. Referente al proceso pues académico que estamos realizando, lo que buscamos con estos encuentros es fortalecer todas esas competencias y todos esos aspectos académicos que ustedes pueden tener en torno al proceso. Para nosotros es fundamental la predisposición y la atención de ustedes en torno a los temas tratados acá, porque es una guía de manera práctica, la cual les va a ayudar a resolver algunas dudas y algunas inquietudes que se puedan presentar durante este periodo. Obviamente con el trasegar del proceso académico hay varias tareas, hay varias actividades por realizar desde su interacción en el foro, desde su participación con los trabajos, desde el intercambio también de ideas que ustedes hacen a través del publicar comentarios, de seguir la guía en torno a los temas a tratar. Bueno, en esta tercera tarea, ya habiendo cumplido, pues haberse dado el proceso de cumplir con la primera y la segunda, si hacen el análisis, llevamos un proceso en el tiempo en torno a la parte histórica del deporte. En este tercer módulo, en esta tercera tarea, perdón, se les va a entregar una guía y una rúbrica de evaluación. El tema a tratar es la modernidad y el movimiento olímpico, y eso nos va a llevar unas obligaciones académicas, los cuales nos va a ayudar pues como a fortalecer el proceso. Esta tarea es basada obviamente en la modernidad y el movimiento olímpico. Hay una guía práctica en torno a lo que se debe realizar, y también hay unas obligaciones desde la parte escrita. ¿A qué se refiere? Primero, se había hecho el análisis o la invitación a que publicaran en una página web o tuvieran ustedes el control de esas diferentes situaciones. Acá lo que buscamos es empezar a aterrizar todas esas ideas y acercarnos pues ya desde la parte de la modernidad a lo que es el deporte en su actualidad. Cuando entendemos por el tema del deporte y la modernidad, unas ideas principales, pero más que esas ideas principales, hay unos aspectos generales que yo les quiero hablar desde la modernidad, desde el deporte moderno. Es que a través de la modernidad del deporte hay unas características específicas para la sociedad. Goodman en 1900, era así, Goodman en el 78 hablaba de unas características. Esas características estaban marcadas más por la racionalización, por la búsqueda de una marca, por la cuantificación, por la especialización, por el secularismo, por la organización burócrata, y me falta otra, y por la igualdad de oportunidades. Entonces nosotros en el ámbito de la modernidad empezamos a trasegar en otras situaciones, no solo basados en lo que, cómo se percibía el cuerpo, cómo se percibía el hombre, cómo desde un estado se utilizaba y se adecuaba a las diferentes situaciones del deporte para las realidades, sino que acá ya empezamos a percibir al hombre o al deporte desde una marca, desde una oportunidad de generar igualdad, desde una oportunidad de representación. Ya el tema desde la parte económica empieza a aparecer, acá aparece marcado como la globalización y la mercantilización. El tema económico empieza a cubrir una parte fundamental. El tema de la tecnificación del deporte y la aparición de las ciencias del deporte. Antes
el, el competir o el participar desde la manera deportiva era más la representación de la honorabilidad, de las capacidades, del virtuosismo, de la virtualidad o de todas esas capacidades que podía tener el ser humano a través de la época. Hoy en día ya empezamos a ver desde la globalización la aparición de marcas importantes representativas en los atletas. Ya se empieza a hacer más especificidad y preocuparnos desde qué pasa en el cuerpo humano para poder competir. No es solo enfrentarse en un duelo, en un deporte específico, sino cuál es el proceso desde la parte técnica, cuál es la técnica más adecuada para realizar alguna ejecución en torno a la parte deportiva y el estudio desde las ciencias del deporte. No es solo basado ya en qué es ir el competir, sino que empieza a aparecer la especificidad y esos profesionales de cada área para ir mejorando día a día. Desde las capacidades hoy en día en el deporte los conocemos desde las capacidades condicionales, desde la parte técnica, desde la parte estratégica. Entonces pienso que cuando hablamos de modernidad, modernidad no solo se tiene que basar en la actualidad o en esa época que está marcada desde la parte deportiva, sino que la modernidad nosotros la tenemos que emprender como una revolución, como alguna vez se dio la revolución agrícola, la revolución industrial, también tenemos que ver la modernidad como una revolución deportiva, la cual nos dio la posibilidad hoy en día a muchas personas, hablamos del presente, de vivir económicamente ellos, de mejorar las marcas, de generar otros récords, de generar un montón de situaciones las cuales nos ha podido y nos ha ayudado a progresar en estas situaciones del trasegar desde la parte deportiva. El último aspecto que marca acá, que para mí también es muy importante, que es la aparición de los Juegos Olímpicos a través del movimiento olímpico y este tema del varón de Coubertin, que tiene marcadas unas situaciones muy importantes desde el olimpismo. Él desde el movimiento olímpico se empieza a integrar con esta parte de la modernidad y desde esto se basan unos parámetros desde su filosofía y esos parámetros desde la filosofía nos ayuda a identificar diferentes parámetros. Esos parámetros para mí son muy bonitos porque Juan, se te fue el audio. Permítanos un segundito mientras el profe arregla allí un problema técnico y ya continuamos. aló, qué pena, se me fue el audio. Ya vamos a empezar a hablar, vuelvo y retomo la idea de lo que estaba dialogando en torno al movimiento olímpico. Qué pena con ustedes.
Aló, qué pena. Acá tengo unos problemas pues técnicos en torno al audio. Por acá le pido por favor, Andrés, si me escucha, si me puede responder por el chat, qué pena. Listo, uy, que les pido disculpas pues por el tema de acá de lo del audio. Hablamos pues de los temas del tema olímpico, del tema de la aparición pues de la Carta Olímpica, de lo que decía el Barón de Coubertin y los diferentes aspectos pues, que nos lleven a contribuir a aparecer. Para él no es más que un estado de espíritu. Él hace una manifestación a través de la Carta Olímpica, que es lo que nosotros queremos empezar acá a establecer, que él hace una búsqueda y una integración. Ahí aparece el movimiento olímpico que agrupa bajo la autoridad del Comité Olímpico Internacional unas organizaciones. Esas organizaciones también están basadas por unos atletas y otras personas, que esas otras personas también aceptan guiarse a través de una disposición que se hace en una carta. Hay un criterio, que el criterio es fundamental, que es la pertenencia al movimiento olímpico, y hoy en día es reconocido como el Comité Olímpico Internacional. Toda esta organización y toda esta gestión del deporte deben ser controladas por los organismos deportivos independientes como tales. Nosotros entendemos hoy como el Comité Olímpico Internacional, el COI, es un ente privado, pero detrás de ese ente privado hay unos intereses, obviamente unos intereses basados por el deporte, el cumplir y el seguir unos parámetros que están estipulados, y pienso que es importante nosotros en esta actividad tener ese trasegar y hacer esa unificación desde los dos aspectos. ¿Cuáles son los dos aspectos? El deporte y su modernidad y el olimpismo, el movimiento olímpico. ¿Qué es lo que ha generado eso al día de hoy? Diferentes situaciones. ¿Cuáles son esas diferentes situaciones? Ya se las he marcado. Sé que desde la parte teórica no está escrito así. Yo les manifesté las revoluciones, obviamente, de dos aspectos, desde la revolución agrícola y desde la revolución industrial. Para mí también se puede marcar el tema de la modernidad y el deporte, el del movimiento olímpico, como la revolución del deporte, porque gracias a eso se llegaron a nuevos resultados, a nuevas oportunidades, a nuevas dinámicas, abrir el deporte desde una globalización, poder percibir y acceder al deporte de manera unificada, que casi la mayoría de toda la población a nivel mundial tenga la posibilidad de acceder a él y tenga una representación de él. Para terminar este aspecto de la etapa moderna, también quiero hacer una reflexión. Sé que es más un punto de vista y una opinión, porque no está documentado en ese aspecto, pero pienso que es una reflexión muy bonita en torno a que el deporte en la aras de la modernidad se adherió también al tema de la mujer. Cuando la mujer empezó a participar en los Juegos Olímpicos, a tener su visibilidad, su participación y sus logros deportivos, empezó a aparecer también la equidad, el orgullo de usted representar su nación a través del deporte, el poder generar diferentes situaciones y emociones a través de los resultados deportivos. André, qué pena, podemos ir bajando, porfa. Ay, bueno, qué pena el micrófono. Bueno, acá esto era un tema al que yo ahorita se los estaba manifestando. Me adelanté un poco en torno a lo que queríamos manifestar, el tema del movimiento olímpico. Acá al lado derecho aparece pues el tema de la Carta Olímpica, de los Juegos Olímpicos a través de la historia. Pienso que ya ustedes se han podido dar cuenta en el trasllegar de los Juegos Olímpicos y su historia, el tema de cuando se tuvo que suspender por el tema de la guerra mundial. A través de eso también hay unos valores y hay una filosofía, la cual pues ya marqué que era lo que quería identificar el valor del Barón de Coubertin. Hay un aspecto fundamental que quiero acá tomar de palabras de manera textual, que es lo que dice, me permito pues acá parafrasear, que es lo que busca es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte, practicándolo sin discriminación de ninguna clase, y dentro del espíritu olímpico se exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play. Referente a estos temas, pues ya le dije que está basado en unos aspectos
aspectos que ustedes podrán consultar y profundizar desde la parte filosófica, unos valores estructurados por el Comité Olímpico Internacional, ya le manifesté el pacto y lo que se ciñe a través de la Carta Olímpica y todo el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Acá hay un tema muy importante que es el tema del fair play y del juego limpio a través de las pruebas antidoping. Sabíamos pues que antes se empezaron a sacar ventajas en torno a unos resultados deportivos por unas, hoy en día conocido como doping, pero eran unas ventajas a veces anatómicas, otras ventajas guiadas a través de cosas no legales. Entonces empieza a ser como la regularización de esto, porque cuando empieza a aparecer las ciencias del deporte, también nosotros sabemos que eso conlleva un desarrollo deportivo en torno al desarrollo de unas capacidades condicionales que conocemos muy bien que no vamos a profundizar, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la resistencia, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Y con el desarrollo de eso también se desarrollaron otros parámetros como el doping, como el sacar ventajas a través de diferentes situaciones. Entonces el tema del fair play y la utilización de esas pruebas antidoping nos ayuda a desarrollar y a mejorar en torno a esos aspectos y tener un control más guiado a lo que se quiere y se quiere adherir a la Carta Olímpica, a los valores y a la filosofía. Podemos avanzar, porfa, André. Bueno, el tema de la aparición de los Juegos Olímpicos y la inclusión desde el tema de la parte paralímpica. Hace 2 semanas, perdón, sí, una semana tuvimos una participación y algo muy bonito a través del tema de los Juegos Paralímpicos, en el cual lo que busca es mirar a los deportistas o a los atletas no con una discapacidad, ni manifestarles a ellos, ni evidenciar con ellos a través de sus diferentes situaciones que tengan, es que ellos son unos discapacitados, sino que, y suena muy cruda la palabra, sino que ellos a través del deporte, el lograr una inclusión, una igualdad, un sinnúmero de situaciones los cuales puedan fortalecer los diferentes procesos. Para mí es algo dentro de este tema revolucionario. Primero nomás se percibía el deporte desde deportistas y atletas que tenían la posibilidad de participar porque se destacaban por unas capacidades físicas o por unas capacidades condicionantes o por todo ese sinnúmero de situaciones. Para mí algo muy bonito y que revolucionó el tema deportivo fue el tema de la modernidad y la aparición del deporte paralímpico. Hay una parte muy interesante que se dio cerca de 1936, estos días y todo día yo dialogaba referente al tema porque me encantó, que es pues que sucede el tema de Rusia por el tema de doping y todas estas situaciones, ellos fueron expulsados de los Juegos Olímpicos, pero hay una situación que la quiero traer acá a colación, que sucede cerca de 1936, que es que hubo un movimiento para boicotear, o no sé si le estoy adelantando mucho del trabajo, pero es importante que ustedes tengan en cuenta estos aspectos porque si es algo que a mí me apasiona y que lo he tenido siempre en cuenta, es el tema de que hubo un movimiento para boicotear las Olimpiadas en 1936. Sé que estoy hablando pues de una época muy remota, pero es importante conocer la historia para fortalecer estos aspectos. Y esto se ha ido después de que los nazis accedieron al poder en Alemania cerca de 1933. Entonces, basados en ese aspecto, nosotros sabemos que en el deporte olímpico han estado marcadas en la modernidad unos países que se han marcado por su liderazgo. Sabemos el tema de Rusia, sabemos el tema de Estados Unidos, sabemos el tema de China, sabemos el tema también de su aparición de Alemania. Entonces han sido unas potencias desde la parte deportiva. Cuba, estando en un nivel más abajo, pero pudiendo integrar y fortalecer este tema de los Juegos Olímpicos y su desarrollo. Entonces, referente a este tema de que los nazis tomaban el poder en 1933, los Estados Unidos y otras naciones empezaron a cuestionar la moralidad
y empezaron a través de un régimen pensar en reorganizar los Juegos Olímpicos. Y hay una parte de este tema que a mí me encantó, que es que el debate sobre la participación en las Olimpiadas cerca de esa época que le estoy marcando de 1936 fue mayor en alguna parte de los Estados Unidos, que tradicionalmente Estados Unidos, por ser una potencia, como yo le marqué los otros países, como Rusia, como China, ellos se han caracterizado por algo, porque siempre mandan a los Juegos Olímpicos con gran cantidad de atletas. Y algo desde la parte que eso hace parte del deporte y que es muy desde el orgullo de cada atleta, por esta situación tan marcada por el tema de los nazis, los atletas pensaban que era mejor, que una de las mejor maneras de combatir las ideas nazis era derrotarlos en la arena olímpica. Entonces ustedes pueden ver imágenes a través de estas situaciones como el tema cuando iban a... Hay una imagen muy marcada y que es histórica, que es históricamente muy reconocida, es cuando hay la premiación de un primer puesto de Estados Unidos, que él se coloca el deportista, que coloca la mano en el pecho y el que queda en el segundo lugar son unos rusos y perdón, son unos alemanes y esos alemanes hacen el signo pues de saludo nazi. Entonces pienso que es algo muy bonito porque a través del deporte se han podido generar un montón de situaciones. No es solo el orgullo deportivo, sino la representación del país, de sentimientos, de estados. Pero bueno, hay un tema que viene muy, ya es muy actual, que vuelvo y lo remarco acá, que es el tema de la expulsión de Rusia de los Juegos Olímpicos. Esto es basado por el tema de una decisión de la Agencia Mundial, por el tema del tema del antidopaje, pues que ya se lo manifesté y no voy a profundizar pues mucho sobre él. Y este tema fue directamente tratado por la Agencia Mundial Antidopaje, pues es una lástima porque sabemos el tema de lo que era en sí Rusia en ese momento y lo que ha sido Rusia a través de la historia en los Juegos Olímpicos, pero la modernidad ha traído eso, una de las situaciones que ha traído la modernidad es verdad, ha traído desarrollo, ha traído tecnología, ha traído fortalecimiento y representabilidad, ha traído globalización, muchos aspectos, pero también con la aparición de ellos ha traído también el tema de la trampa y los doping. Entonces es por uno de esos temas en los cuales ha aparecido. El tema de la inclusión es un factor fundamental. Se busca a través del movimiento olímpico no discriminar a las diferentes razas, los blancos, los mestizos, los mulatos. Siempre buscamos es una igualdad y lo que buscamos es eso, tener integración, tener inclusión y nosotros a través de la institucionalidad queremos que ustedes tengan claros estos valores porque son valores pensados a través del olimpismo, pero ese olimpismo nos tiene que generar reflexiones a nosotros, reflexiones para mejorar nuestra vida cotidiana, reflexiones para a través de la gestión social del deporte nosotros evitar la trampa desde el doping, respetar las diferentes clases sociales y las diferentes razas o, sí, o los diferentes esquemas sociales, la inclusión de la mujer y mira esta imagen acá tan linda en el tiro, en el tema del tiro con arco, el tema de los vestidos de ellas y la tecnología al día de hoy, cómo hemos avanzado y esa inclusión en ellos. Entonces, el poder realizar esta tarea de una manera adecuada y que ustedes se pongan en la misión de no cumplir solo porque es un trabajo que les ponemos, sino que es la posibilidad de ustedes fortalecer este aspecto. Yo le digo que si ustedes se dan la posibilidad de seguir esa línea en el tiempo que hemos desarrollado y que ustedes vienen desarrollando desde las dos primeras tareas y contribuyen a esta tercera, créame que van a tener una esfera más clara del deporte. Nosotros a veces pensamos para ir avanzando, André, qué pena, puede ir avanzando mientras yo hago la reflexión, puede pasar por la diapositiva. Nosotros a veces pensamos hay una frase muy linda que dice que el que no conoce la historia está condenada a repetirla, pero a veces también la historia dice que uno no es capaz de conseguir logros deportivos o no es capaz de estructurar o de cambiar muchas situaciones que pasan desde el deporte. Yo creo que a veces la historia es importante conocerla como nosotros estamos en esa búsqueda con ustedes a través de la historia del deporte, pero es para que ustedes tengan como referente qué es lo que ha sucedido
y qué es lo que viene pasando en la actualidad, pero también por qué no se han hecho cosas que nosotros a través de la gestión social del deporte podemos contribuir. No nos podemos quedar, ya les voy a decir el tema de los entregables, pero para terminar esta idea, no nos podemos quedar solo ver el olimpismo o ver el deporte moderno como, como la élite, como logros deportivos, como el ganar una medalla, como el alto rendimiento, esos factores, es verdad, desde el olimpismo es fundamental, pero yo quiero que también nos quede una reflexión para la carrera. ¿Cuál es esa reflexión para la carrera? Mira el tema de Rusia, eliminarlo por el tema de antidopaje, el tema de la inclusión y la igualdad de la mujer y la aparición en los Juegos Olímpicos, el tema de no al racismo, del que todos tengan participación, del que todos tengan inclusión. Entonces yo vuelvo y hago el énfasis e insisto en esa situación. Es muy lindo el olimpismo, es muy lindo el alto rendimiento, es muy lindo los resultados y lo que nosotros queremos tener, pero es también muy importante lo que va de acuerdo a nuestra carrera, que es que el tema social, cómo nosotros podemos, como ejemplo, tener estos parámetros que hoy en día nos vende o nos involucra y nos invita el olimpismo, a nosotros también traerlos a través de la sociedad. Un ejemplo, todos estos ejemplos los podemos tener en cuenta para nuestros deportistas, para nuestros estudiantes, para la sociedad a la cual ustedes quieran involucrar. En esta tercera tarea, ya obviamente acá disculpa mi apasión y me emociona porque me gusta mucho el tema del olimpismo porque es algo muy interesante. Como otros bien, hay unas fechas y unos temas, unos cortes para entregar. Yo acá antes me voy a saltar un pedacito, yo les quiero hacer una invitación, acá una reflexión referente a este tema. Qué pena antes hablar del tema de la evaluación y el aprendizaje colaborativo, que lo voy a leer textual. Es que no me quiero, porque en estas dos primeras posibilidades que he tenido de evaluar en este curso con ustedes, hacerles una invitación, una recomendación. Se les ha puesto el interactuar en el foro y que le hagan un comentario al compañero o diferentes situaciones, porque sé que esto les puede servir para otros módulos o para otras materias, otras actividades que tengan que realizar. Yo les hago la invitación de que yo sé que a veces ustedes o tienen que trabajar o estudiar o tienen sus obligaciones personales, pero dentro de los hábitos de estudio yo sé que la institución les da unos plazos y unos lapsos relativamente pues largos para que realicen esto. ¿Cuál es mi sugerencia que yo les quiero realizar? Lo primero que hagan, perdón, es descarguen la guía y mire qué hay que hacer. Y referente a esa situación que hay que hacer, mire qué dice de las situaciones del foro. ¿A qué me refiero del foro? Es que están dejando el foro para participar faltando una hora para cerrarse la entrega del trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de hacer un comentario faltando una hora o haciéndole un comentario a un compañero faltando media hora, no se permite ese feedback, no se permite algo que nosotros queremos generar con ustedes, que es esa devolución académica. Entonces yo sé que a lo mejor no pueden realizar la actividad en los dos primeros días, porque ustedes tienen unas obligaciones, pero sí les pido porfa, descarguen la guía, lean las generalidades y busquen cumplir en unos plazos con el foro y no lo dejen porfa para lo último. Suena como regaño, sé que son adultos, sé que ya son jóvenes universitarios, pero es importante hacer este énfasis. Bueno, hay una presentación que nosotros le hemos venido insistiendo en el tema de la historia del deporte. Hay una presentación que se puede realizar en diferentes plataformas, que muchos de ustedes la han hecho. Una de las que más he utilizado ha sido Prezi, también lo han hecho en Canva, hay muchas de Canva. Cualquiera de estas se puede utilizar, sea Canva, sea Prezi, sea PowerPoint, sea cualquiera de esas. ¿Cuál es la invitación? La portada. La portada habla de ustedes, de cómo quieren presentar las cosas y cómo ustedes se venden ante los demás. Tiene el segundo punto es que debe haber, como lo hemos venido haciendo, debe haber una introducción. Ya el tercer aspecto es el deporte de la antigüedad, de 2 a 3 diapositivas. ¿Qué queremos en esas diapositivas? Vean, esas diapositivas cuando usted tiene la posibilidad, yo entiendo, a veces las diapositivas, yo quiero hacer esta claridad, cuando uno las presenta, usted tiene la posibilidad de exponérsela a un grupo, usted las diapositivas puede poner una imagen y usted habla sobre eso, pero como ustedes en estas diapositivas no les están
exponiendo a nadie, sino que nos están compartiendo una información, no hay problema que las diapositivas estén cargadas. Obviamente no van a coger y a pegar todo el texto, pero que sí tenga unas gráficas y una descripción teórica para nosotros poder entender e interpretar qué se buscan esas 2 o 3 diapositivas basado en la antigüedad. El cuarto punto es el deporte en la época moderna. Son de 5 a 6 diapositivas. ¿Qué queremos ahí? Lo mismo, vuelvo y digo, el PowerPoint o esa presentación uno lo puede hacer, es verdad, cuando uno lo va a exponer, pero acá no lo van a exponer, acá nos los van a compartir para nosotros poder interpretar y ayudarlos en esa guía académica. Entonces, ¿qué les pido? Pongan imágenes y ayúdense en un texto. El texto no es copiar y pegar. Pueden ustedes leer, saquen la idea más importante, lo que le ayuda a concluir cada época y cada situación de esas diapositivas y la coloca ahí. El quinto punto es el movimiento olímpico y su génesis, las características más importantes y el impacto en la modernidad. Si pusieron atención acá a esta charla, yo les toqué varios aspectos en los cuales está marcado el deporte olímpico y la modernidad. Obviamente se busca documental. Hoy en día acá les adelanto uno, la página del Comité de los Juegos Olímpicos tiene una descripción muy importante y muy interesante, la cual lo hace no solo a través de la época, sino que nos muestra, además de los valores y la filosofía, hace una descripción de los deportes. Yo les hago acá una invitación, obviamente esto no va acá dentro del trabajo, pero alguna vez la consulté porque me gusta mucho. Ahí ustedes si entran a la página de los Juegos Olímpicos, se van a dar cuenta que hay un montón de deportes que no conocemos y que esos deportes han nacido por unas necesidades específicas en cada zona, en cada región o en cada país. No me voy a alargar y a hablar acerca, por decir, del patinaje y por qué no ha sido incluido en torno a los Juegos Olímpicos, y Colombia muy fuerte en eso, pero bueno, no tiene que ver con la tarea, no los quiero enredar. El sexto es un comparativo en el rol del deporte de la antigüedad versus la modernidad. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Les hago una sugerencia. Antes de empezar a escribir, cada quien tiene pues una habilidad de estudio. De una sugerencia para mí puede ser para hacer esos comparativos y que a mí me ha servido de una manera muy práctica es en una hoja. En una parte escribo todas estas características del deporte y la antigüedad. Y en otra escribo el tema de la modernidad. Ahí empiezo a comparar cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos o cuáles son las diferencias que se han marcado, y eso me ayuda a sacar unas conclusiones. Entonces, cuando eso hago esa comparativo, nomás me queda sacar las ideas. Mira, es que la diferencia o lo que se hace, el tema de la globalización, el tema económico, la ciencia social, la ciencia deportiva, perdón, todo este tema que hemos podido, el tema de la aparición de las pruebas antidoping, el tema de la inclusión de las mujeres, del género femenino, el tema de la raza, todo ese tema. Entonces sí es muy importante como hacer ese paralelo. El séptimo son los elementos más importantes de la transformación del deporte, que son entre 3 y 4 diapositivas. Vuelvo y digo, todo esto lo van condensando y lo van metiendo en un solo PowerPoint, y acá al final yo les hago una claridad. Yo cuando estoy revisando los trabajos, agradezco los que cumplen con eso, porque esto les da la participación en el foro, y que tomen los pantallazos y los pongan en el trabajo, evidencian que ustedes están llevando la ruta de manera adecuada de lo que se les está pidiendo en la guía. Pero hay personas que se les está olvidando y no hacen, por decir, el comentario o hacen el aporte en el foro, le hacen el comentario al compañero, pero no toman los pantallazos. ¿Cuál es la invitación? De todas maneras, yo he estado tratando de entrar y mirar en el foro si lo hicieron o no. Ese no es el debido proceder. ¿Cuál es la sugerencia? Traten de que siempre tomen los pantallazos y no tomar pantallazo, pegar, porque en algún momento de pronto tanto a la directora Andrea como a mí se me puede pasar y eso les puede bajar el puntaje. Y hay que decir, es que no pegaron los pantallazos y era una exigencia que había dentro del trabajo. El punto 9 va a sacar unas conclusiones generales en torno a toda esta temática que se dio a través de estas diapositivas. Y el punto 10 es la bibliografía. Ojo con el tema de la bibliografía. Nosotros entendamos que les guste parafrasear, que les gusta tomar
algunos textos puntuales, ojalá no sean muy largos, pero así nosotros referenciemos y saquemos unas reflexiones en torno a lo que nosotros leemos, sabemos que todo este tema es de autoría de otras personas porque nos vamos a basar en lecturas previas y para esas lecturas previas es importante el reconocimiento desde la parte bibliográfica. Es que no está mal compartir los conceptos de los demás, es que la historia es contada. Qué pena, Andrés, ya va a terminar. Pero esa historia contada es fundamental que ustedes la reseñen desde la parte bibliográfica. No está mal referenciar, perdón, no está mal mirar lo que hacen las demás personas, lo que está mal es no hacer el reconocimiento al que nosotros estamos leyendo. Acá el tema del aprendizaje colaborativo para ir avanzando es complementar mínimo dos participantes en el foro. Escuchen bien, vea. El foro es un factor fundamental, vuelvo y le reitero, traten que los primeros aspectos a solucionar sea el tema del foro. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad, esto es una cadena, si yo participo le doy la posibilidad también a mis compañeros de que participen, pero si dejamos el foro para que lo participen, faltando una hora o faltando un día para cerrar ya la entrega, no le damos la posibilidad a todos los compañeros de interactuar y que se produzca ese feedback y esa retribución y ese crecimiento del conocimiento entre todos. Entonces, tienen que haber dos participaciones en el foro, de las cuales están descritas. La primera participación es un escrito mínimo de 250 palabras, donde se mencionan los principales cambios del deporte en la modernidad frente a la antigüedad y un análisis de esto sobre el impacto a nivel social, incluir el enlace de la página web o blog actualizado. Entonces, mire lo que yo les daba ahorita la posibilidad, si cogemos en dos hojitas de cuaderno o en una de Word y empezamos a escribir esas características del deporte de la modernidad y de la antigüedad, eso nos va a ayudar a hacer un análisis y sobre ese análisis nosotros miramos cómo nos puede impactar a nivel social. Los que se conectaron, vuelvo y se lo digo, piénselo desde el tema de la inclusión de la mujer, piénselo desde el tema del tema del racismo, piénselo desde el tema del antidoping, desde todos esos aspectos. Y el segundo es un comentario de la intervención de un compañero. Yo les hago la invitación. Vamos a empezar a mejorar en los contenidos de los comentarios a los compañeros. Qué bueno no ser críticos destructivos, pero sí que no se quede solo en un comentario. Hey, muy bien compañero, excelente su comentario. Hey, qué buena participación. No, hey, qué bien ese comentario. Yo le sumaría que el tema del olimpismo trajo con ellos un pacto desde la Carta Olímpica, desde la filosofía, y eso contribuye porque el que lo va a leer va a generar un intercambio. Y mira, esta persona se tomó el tiempo de leer mi comentario y fortalecer ese aspecto. No se quedó nomás con que yo haga un comentario y nomás copia, ¡ay, qué bien! Se hizo el comentario, me parece muy buena su idea y ya no. Qué bueno generarle como una evolución, pero de manera propositiva, no cuestionándolo, sino fortaleciendo, mira, sí, estoy de acuerdo, de pronto, mira, revisa esta época o revisa esta situación y ya, ande, puede avanzar, porfa. Ahí me disculpan, sino que me gusta y me voy dejando llevar y es muy bacano el tema de todo esto. De todas maneras, acá ya dejo interactuar a mi compañera Andrea. Qué pena, me extendí mucho, sino que me apasiona y me gusta compartir con ustedes y más en este espacio. Gracias, Juan. Y bueno, digamos que en efecto, ahí ya lo ha explicado muy bien el profe Juan David, esa es la idea de la tarea 3. Entonces, si se dan cuenta en el curso, como que hemos hecho un recorrido como desde la época antigua hasta la Edad Media, la modernidad, ¿cierto? Como toda esta parte del nacimiento del movimiento olímpico. Y ya esta tarea 4, digamos que acá lo que buscamos es darles una idea para que se vayan proyectando en lo que queremos. Entonces, hemos hecho un recorrido desde los inicios hasta esa edad moderna, pero digamos que queremos hacer énfasis en qué pasó y cómo pasó en América Latina y en Colombia. Para ello es importante tener en cuenta que ese surgimiento del deporte en América Latina, digamos que la llegada de eso que conocíamos como deporte, ¿cierto? Y que en Europa y en otras latitudes se conocía como deporte, llegó a América Latina por los procesos de colonización, ¿cierto? Digamos que llegó, a pesar que en América André, qué Latina pena, no la escuché. existían los... ¿No me están escuchando?
Creo que sí, Juan, creo que tú tienes ahí un inconveniente con el audio para que porfa lo revises porque sí me escuchan el resto de compañeros para que lo revises, Juan, porfis. Entonces les decía, en América Latina antes de esos procesos de colonización ya existían unos deportes, digamos, muy autóctonos y muy propios de nosotros. Pero con los procesos de colonización, como pasa con muchas otras cosas, digamos que se rompieron, hubo una ruptura eh, de esos procesos culturales que manejábamos acá, muy desde lo nativo, y tuvimos la llegada de esos nuevos deportes y de esas nuevas estructuras que para nosotros eran extrañas. Pasó con el deporte, pasó con la religión, la cultura, las costumbres. Digamos que ese proceso de colonización fue una ruptura cultural de lo que nosotros éramos desde nuestros orígenes, ¿cierto? En América Latina. Y en ese sentido, a nivel deportivo, pues tuvimos una entrada de lo que existía en Europa y una adopción de lo que existía en Europa, y eso por supuesto tuvo unas incidencias. En un principio, lo primero que se conoció acá en América Latina fue la educación física, y la educación física fue lo primero que se instauró. No sé si ustedes recordarán tal vez esa educación física militar, ¿sí? Que todos estaban vestidos de blanco, que todos estaban en una línea muy derechita, que cuando decía uno levantaban las manos, dos las tenían que bajar, tres media vuelta. Digamos que era una educación física muy instaurada y muy militarizada. En ese sentido, creo que muchos de nosotros le alcanzamos, o bueno, tal vez sus papás alcanzaron a vivir esos procesos muy europeos que venían desde esa constitución del deporte y de la educación física, desde el entrenamiento militar. Y si ustedes hacen la relación, pues en efecto nos vamos a dar cuenta que los principios y los primeros vestigios que conocemos del deporte fueron muy ligados a la preparación militar. Y asimismo llegó a América Latina, al entrenamiento militar, al entrenamiento de los niños como futuros, tal vez, instrumentos, por decirlo de alguna forma, de las fuerzas militares o de la guerra. Ese fue el inicio. Después de eso, en América Latina, digamos que nace la educación física militarizada, y por otro lado, con este surgimiento del movimiento y de los Juegos Olímpicos nace el entrenamiento deportivo, ¿sí? Ese entrenamiento deportivo orientado única y exclusivamente al desarrollo físico y digamos, a demostrar quién es el mejor, a buscar una medalla, a buscar un campeonato. Esas eran las dos formas de deporte que nacieron en América Latina, ¿sí? Y que, si ustedes se dan cuenta, por muchos años, y no hace mucho, ha cambiado eso. Pero en un principio hablábamos o de educación física o de entrenamiento deportivo. Es más, si ustedes analizan, por ejemplo, las carreras, ¿cierto? Los programas de formación que tenemos en Colombia, durante muchos años, los únicos que existieron, el primero de la Universidad Pedagógica Nacional, educación física para profesores de educación física, ¿cierto? Después nacen otros que también son licenciaturas en educación física, licenciados en educación física. Ese ha sido el proceso en Colombia. Quiere decir que la gran mayoría de personas, ¿cierto?, que estudiaron deporte son licenciados en educación física. Es más, cualquier persona, me atrevería yo a decir, mayor de 40 años que tenga un título profesional, digamos que va a ser licenciado en educación física. Y después de ello empiezan a hacer otro que son los de entrenamiento deportivo, y nacen los entrenadores. Muchos de ellos, de hecho, son licenciados en educación física. Pero nace el entrenamiento deportivo como esa necesidad, digamos, de dar respuesta a unos procesos para unas justas internacionales, para poder empezar a competir en juegos, en ciclo olímpico. Esas son como las dos vertientes. Y después de eso nace un proceso y unas áreas emergentes, que nace los estudios sociales del deporte, nace la gestión deportiva, la administración deportiva, pero esto es un proceso
que no tiene más de 15 años, es algo muy reciente. Entonces, queremos empezar a evidenciar cuál es esa incidencia que tuvo el deporte en América Latina. Y el deporte en América Latina, digamos, que ha sido un asunto de Estado. Es decir, cuando empecemos a analizar esta parte, ustedes se darán cuenta que el deporte llega a América Latina como una herramienta que ayudó a consolidar procesos de segregación racial, de segregación de clases, es decir, era solo para las clases altas, para las personas blancas, por ejemplo en Brasil, digamos que era muy orientado hacia ciertas personas, ¿cierto? Pero digamos que en América Latina ese deporte se empezó a filtrar a los barrios y a las personas más humildes y tuvo una acogida muy importante, extremadamente importante. De hecho, si ustedes revisan la acogida que tiene el deporte en América Latina, no se compara con la acogida que tiene en ningún lugar del mundo, porque hay una pasión que se desborda del fútbol, del deporte, que no se compara en ningún otro lado del mundo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las eliminatorias para el Mundial de Fútbol en Europa, pues eso no tiene nada de novedoso, ¿cierto? Van a pasar siempre los mismos equipos porque Francia jugando contra Yugoslavia, pues eso no tiene punto de comparación. Pero las eliminatorias en América Latina es otra cosa, es otra historia y es un mini mundial básicamente. Entonces, digamos que ese proceso y esa acogida que tuvo el deporte en América Latina y en Colombia hace que se vuelva un asunto de Estado. ¿Por qué? Porque a partir de él eso nos va a permitir mover masas, nos permite congregar a la gente, nos permite generar comunidad desde lo positivo, ¿cierto? Pero también se vuelve un asunto de Estado porque lo empezamos a instrumentalizar como un elemento político, ¿sí? Y lo empezamos a utilizar con ciertos fines, ¿cierto? Un poco políticos, y desde allí se vuelve un instrumento, meramente un instrumento, y como siempre yo les digo, el ejemplo más claro de eso es la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, y mientras tanto, en los canales nacionales lo que estaban dando era un partido de fútbol. Eso es instrumentalizar el deporte para fines políticos. Entonces, claro, nos damos cuenta que ese deporte tiene unos alcances tan importantes y tiene esa posibilidad de llegar a todo el mundo que lo empezamos a utilizar como una herramienta para manejar a las personas. Y esto, si ustedes hicieron muy bien su tarea, pues se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que pasó en Roma. Esos son los vestigios que nos deja Roma, y que en definitiva hemos dicho que Roma es una de las cunas de la civilización occidental, y en este caso pues ese mismo comportamiento que vimos allí en el Coliseo Romano en su época, pues lo vemos en América Latina. Y a pesar de que es un asunto de Estado y que se vuelve tan importante el deporte para ciertos aspectos, pues las condiciones en general en América Latina son muy precarias. Digamos que acá los procesos de formación, aunque hemos mejorado por supuesto, pero en general ustedes se dan cuenta de dónde salen nuestros deportistas de alto rendimiento y cuáles son las condiciones que ellos tienen que vivir para poder llegar a ese punto. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Francia, un niño que quiera ser deportista tiene unas condiciones muy específicas, vive en un sitio cerca a su colegio, retirado de sus padres si así lo elige, donde va a tener acompañamiento médico, de nutrición, donde tiene la posibilidad de comer, almorzar y todo, y vivir del Estado, digamos, gratis, mientras él desarrolla su proceso de formación. Posteriormente, si se vuelve un deportista profesional, va a tener un salario que corresponde, 1.500 euros mensuales, 2.000 euros puede ser, dependiendo del deportista. Eso acá no pasa. Acá nuestros deportistas tienen que trabajar, después de trabajar ir a estudiar. Tenemos algunos que son compañeros de ustedes que trabajan, estudian y además de eso pues tienen que entrenar.
Entonces acá las condiciones, a pesar de que es un movimiento, digamos, social tan importante en América Latina, pues tenemos unas condiciones muy precarias para su desarrollo. Y en ese sentido, lo que buscamos en esta última fase es que empecemos a pensarnos cómo funciona y cómo ha funcionado el deporte en América Latina y en Colombia. Para ello, la intención es que ustedes, a partir de este momento, empiecen a buscar qué país les gustaría analizar, además de Colombia. Entonces, por ejemplo, dicen yo voy a escoger Brasil y Colombia y empezar a analizar y a reflexionar cómo llegó el deporte a esos dos países y qué influencia tuvo en las problemáticas sociales que tenían. Digamos que esta tarea la vamos a abordar más a profundidad en la siguiente webconference, pero lo que buscamos en efecto es que empecemos a reflexionar y a entender que el deporte tuvo una incidencia muy importante en las problemáticas sociales, puede que positiva o puede que negativa, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia es innegable mencionar que el deporte ha sido utilizado y se mencionó en los acuerdos de paz de La Habana como un instrumento para empezar a resocializar, ¿sí? Y a reconstruir ese tejido social que se vio tan vulnerado y tan fragmentado por 50 años de guerra, ¿sí? Y que uno de los primeros elementos que surge posterior a este proceso de paz es un partido de fútbol sala, vamos a decir, que se dio entre víctimas y victimarios, por ejemplo, también entre Fuerzas Armadas y, bueno, personas pertenecientes a lo que eran las FARC, ¿sí? Entonces, eso podemos empezar a... Lo que queremos, más allá de contar cómo fue la historia y que llegó y que era para las clases altas y después se filtró, es cómo empezó a tener ese impacto en las problemáticas sociales, ¿sí? Y en la política de nuestro país, que es innegable, y de América Latina. Se van a dar cuenta que la historia en todos los países se repite de una forma muy similar y que el deporte ha tenido impactos tanto positivos como negativos en ellas. Y es empezarlo no solo a entender, sino a darnos cuenta cómo funciona, porque es que esto no es solo el deporte y ya, y eso es lo que queremos tal vez como dejarles acá, es que esto no es deporte y ya, es que el deporte ahora se convirtió en un movimiento social, en un movimiento político, y que la política lo está usando a veces para bien, a veces no para bien, y que nosotros somos responsables de cómo se ve el deporte. Como yo les había dicho tal vez la webconference pasada, el deporte puede ser lo que sea, y en América Latina en efecto lo ha sido. Ha tenido cosas positivas, ha tenido cosas negativas. Sus instalaciones han sido utilizadas para muchísimas cosas. Ahorita, por ejemplo, ustedes reconocen el partido que tuvimos hace poco, Colombia-Chile, en un estadio monumental en Santiago de Chile, donde hay una partecita que nadie puede entrar a esa parte de las gradas del estadio, porque allí era donde fusilaban a las personas en la dictadura de Pinochet. Entonces, el deporte no es deporte y ya. El deporte ha sido usado para muchas cosas y nosotros debemos aprender a entenderlas, a analizarlas y a reflexionar qué es lo que está pasando ahorita con ese deporte como movimiento social y político. Eso es lo que queremos en la cuarta fase, antes de la evaluación final de este curso. Entonces, acá lo que queremos es que empecemos a pensar, a reflexionar, porque finalmente este ejercicio también lo vamos a hacer en nuestras distintas comunidades. Y cómo llegó, qué ha hecho el deporte por mi comunidad, positivo o negativo. No todo tiene que ser positivo y no todo va a ser positivo. Pero entonces la intención es que vean cómo vamos a hacer recorrido desde el inicio de la historia hasta la modernidad, América Latina, Colombia, y por último, la última tareita que vamos a hacer es en la comunidad de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces,
Esto es como un abrebocas para que ustedes se vayan mentalizando en lo que va pasando y que vayan cogiendo el hilo de la historia, porque finalmente ese hilo es lo que les va a permitir a ustedes desarrollar un producto, digamos, consecuente. Y recuerden que todo esto va a estar en la página web que ustedes están diseñando. Entonces es fundamental, allí se van a dar cuenta que eso va cogiendo una lógica, que no son como tareas aparte, sino que al contrario, tiene todo un hilo conductor. ¿Listo? Entonces, ese era como el abrebocas que queríamos hacer para la última tarea. Acá una imagen de las que hablaba ahorita el profe Juan, que demuestra que el deporte ha sido lo que sea. Y digamos que su participación tiene unos fines políticos muy importantes porque mueve a la gente, mueve a las masas y llega a las personas. Y eso nosotros tenemos que aprovecharlo y propender porque se aproveche de la mejor manera. Recuerden que no todo lo que es legal es bueno, ¿no? El régimen nazi era completamente legal hasta una época, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y eso mismo pasa en Colombia. Entonces, aquí ustedes en pantalla están viendo los contactos de nosotros, de los profes, el del profe Juan David J. Acevedo Flores, el mío Andre.12031 y el del programa Gestión Deportiva UNAD, para que por favor por allí nos escriban, si tienen dudas, si tienen inquietudes. Ustedes saben que nosotros, nuestra razón de ser es acompañarlos, y esa es nuestra misión y para eso estamos acá. Así que la intención es poderlos acompañar, poderlos guiar y que finalmente ustedes aprendan mucho de este curso, que es la idea de que aprendan a tener un pensamiento histórico, pero sobre todo crítico. Entonces, esa es la intención. En este momento abrimos el espacio, no sabemos si tienen dudas, si tienen inquietudes, algo que quieran que aclaremos antes de finalizar esta web. Guillermo dice, el deporte es un fenómeno mundial, por lo tanto toca todas las esferas. En Colombia se ha equivocado su enfoque como tal, empezando que no hay profesores nombrados en la básica primaria. Nuestros deportistas los sacamos por decir de la calle y con todos esos inconvenientes tenemos deportistas de élite. Así es, y en efecto, acá este es un país increíble, definitivamente, con todo eso que mencionas, y tenemos unos deportistas impresionantes. Y hablando de eso, aprovecho para hacer la cuña, que esta tarde vamos a hacer el podcast, el episodio 8, que vamos a tratar de los deportistas de alto rendimiento, cómo ven ese aporte como a la sociedad. Vamos a tener diferentes invitados que van a ser deportistas de alto rendimiento que representan a nuestro país a nivel internacional, y además de ello vamos a tener un entrenador que además es su profesor, que es Juan David, que también es deportista, es entrenador en deporte de alto rendimiento, y vamos a hablar un poco de este tema de cómo es ser deportista de alto rendimiento en un país como Colombia, que no tiene las mismas garantías que les mencionaba en otros lados, donde si eres deportista te dan casa, carro y beca. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en otros países. Acá estamos un poco lejos de ello. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, en las primeras participaciones de Juegos Olímpicos que tuvo Colombia, mandaron a hacer unos implementos. Realmente ninguno de los implementos le quedaba a los deportistas. Les quedaban grandes, pequeños, las sudaderas no les quedaban, los zapatos no les quedaban. Y la respuesta fue, pues toca que compita así. Y hemos tenido muchos deportistas colombianos compitiendo con zapatos que no son de la talla, con cosas que no les sirven, que se les rompen, han pasado de todo. Y eso compite contra otros países con una tecnología impresionante, con una puesta en marcha que les permite y que les da todas las garantías a los deportistas, y aún así ganamos, que eso es lo más impresionante de esta historia. Entonces, los invitamos al podcast hoy a las 7 de la noche. Ustedes saben que el podcast siempre se realiza los martes cada 15 días, pero esta semana no lo realizamos el martes por el partido de Colombia. Sabíamos que muchos iban a tener la dualidad entre asistir al podcast o al partido, así que mejor decidimos pasarlo para hoy.
Entonces los esperamos hoy a las 7 de la noche. Ya tienen la invitación en su correíto del campus para que asistan y pregunten y bueno, participen todo lo que quieran. ¿Listo? Hasta aquí no sé si tenemos dudas, si tenemos preguntas, inconvenientes, algo que quieran que les aclaremos antes de finalizar. Daniel dice, muchas gracias, tutores, todo muy claro. Pues gracias a ustedes por participar, por estar aquí en este espacio, por querer ir siempre un poquito más allá. Veo que todo está muy claro, así que por mi parte, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ojalá nos podamos ver ahí más tardecito, a las 7 de la noche. Un abrazo muy grande, que sigan teniendo una semana positiva, que se cuiden mucho. No queremos que nadie se enferme en esta época tan tenebrosa que tenemos. Así que cuídense, por favor. Un abrazo muy grande. Estamos para apoyarlos. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no deben contactarnos. Juan, no sé si quieras decir algo antes de terminar. No, lo que dijo usted es muy cierto. Cuídense que ya porque no salgan las noticias, el tema de infectados y el tema de las UCI es algo muy preocupante. Entonces, si depende de nosotros, entonces hacerles esa invitación que los queremos obviamente sanos, salvos, igual que sus familias, pero eso no depende de que nos cuiden, sino de nosotros también cuidarnos. Un abrazo y los esperamos en las horas de la noche en el podcast. Si quieren, me escriben por el Skype o cualquier cosa, les compartimos el link. Cuando quieran estar ahí, también nos puede escribir por el correo. Profe, ¿qué eventos hay por ahí próximos? ¿Qué actividades? ¿Qué podcast? Y nosotros con el mayor de los gustos los compartimos. Así es, y esperamos compartirles el link de la grabación, de esta grabación, entre hoy y mañana. ¿Listo? A todos un abrazo muy especial y que tengan muy feliz resto de día.